Muy buenos días para todos los hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema que viene desde el libro de los comienzos. A mí me encanta ese nombre, el libro de los comienzos. Por supuesto, nos referimos al libro de Génesis. Y vamos a tocar el punto de la educación, de cómo el tema, el concepto de educación viene desde Adán, desde el mismo huerto del Edén. Vamos a leer eh, Génesis capítulo 3 versículo 6 y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. El tema que vamos a tratar, pasar por alto el mensaje. Cuando nosotros nos tomamos los mensajes y los pasamos por alto. Bueno, entonces el tema es la educación. ¿Qué es la educación? La educación se puede definir como el proceso de socialización de los individuos. Proceso de socialización de los individuos. Al educarse una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concientización cultural y conductual. Y esto fue lo que hubo en el huerto del Edén. ¿Sí? La armonía entre Dios y el hombre, y entre éste y la naturaleza, su entorno. Una maravilla. ¿Sí? Había un autor grande, ¿sí? Un creador, un omnipotente, omnipoderoso y omnisciente, que era el Señor. Había un alumno, que era el hombre. Había un entorno, que era la naturaleza. ¿Sí? Entonces había una gran armonía entre estos tres elementos. De un lado para el otro, la armonía entre el Señor y Dios, y la armonía entre el Señor y el hombre, y la armonía entre el hombre y la naturaleza. Todo. Era todo un conjunto hermoso, bello, agradable, armónico, como que era creación de Dios. Ahora, Dios también dispuso que el hombre, ¿sí?, tuviese unas cualidades, unas características muy propias, que no fuera un robot. Al Señor le hubiera quedado muy fácil hacer que cada uno de nosotros tuviésemos un chip, de tal forma que el Señor controlara absolutamente los pensamientos, todas las acciones, las decisiones del hombre, todas. ¿Sí? Camine para allá, voltee una cuadra, luego para allá, dé dos pasos, uno al frente, otro al lado, ¿sí?, cosas de ese estilo, y siempre tendría al hombre allí pegadito. Pero cuando hay esa relación hombre-robot, nunca el hombre va a amar ese robot. Lo creó, lo inventó, lo formó, lo montó, lo instruyó, lo programó y lo utilizó. Pero amarlo, no. Y mucho menos el robot amar a su inventor. Lo mismo caso hubiera podido pasar. Dios hubiera amado con semejante amor a un robot, que era el hombre, o el hombre, todo un robot, amar al Señor. No, entonces lo dotó del libre albedrío, ¿sí?, que es la potestad que el hombre tiene para obrar según considere y elija. ¿Sí? Entonces el Señor lo dotó de eso. Le dotó también de una inteligencia. Acuérdense que en esa época no había escritura. Y por cientos de años nunca hubo escritura. Todo era mental, todo era inteligencia, todo era memoria. ¿Sí? No había que escribir nada. Sencillamente la armonía era tal que se creía todo lo que se decía, y todo lo que se decía era la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue entonces el problema que hubo entre Dios y el hombre allí? Que el hombre decidió reemplazar la instrucción de Dios, ¿cierto?, para seguir la instrucción de la serpiente, que era representante del diablo, de Satanás en aquel momento. Allí fue el problema. No hay ninguna fuerza, mire, no hay ninguna fuerza intermedia entre la instrucción de Dios y la instrucción de la serpiente. No hay ningún término medio. No hay medio bueno ni hay medio malo. O es bueno o es malo. Entonces, en esa relación Dios-hombre, ¿cierto?, que tiene que ser o buena o mala, ¿sí?, al tomar el hombre decisiones ya con ese libre albedrío, todo está ligado a este sistema. O es lo uno o es lo otro. ¿Sí? O se basa en lo que Dios instruyó, o se basa en lo que la serpiente instruyó. Tenemos libertad decisoria, pero entonces Dios también nos va a pedir cuenta por ello.
¿sí? Esta libertad de criterio y decisoria era todo un gran voto de confianza que Dios le dio al hombre. Todo una bendición, todo un voto de confianza que le dio al hombre. Pero el hombre no lo valoró, ¿sí? No lo estimó, escuchó más la voz de la serpiente y esa bendición la malogró. Dios dijo, si ustedes desobedecen van a morir. Pero la serpiente dijo, no, ustedes no morirán. ¿Sí? Es más, le dijo la serpiente a Eva, vas a ser mejor que Dios, vas a ser más sabia. Y Eva, que estaba separada de Adán en ese momento, no estaban juntos, Eva sucumbió ante esa instrucción. ¿Sí? El mensaje de la serpiente siempre lleva un atractivo. Si la serpiente le hubiera dicho, no morirás y no más, seguramente Eva no hubiera accedido a la tentación. Pero como el diablo sabía cómo era la cosa, entonces le dio una motivación. Vas a ser mejor que Dios, vas a ser más sabia, más poderosa que Dios. ¿Sí? Entonces Eva vio la fruta tan atractiva, tan codiciable y la tomó. Y no solamente la tomó, sino que fue ¿dónde estás, mijo? Y tenga coma y mira lo sabroso que es. ¿Sí? Mire, Dios no se equivocó al darle esa atribución de libre albedrío al hombre, por la cual falló. Dios no se equivocó. Fue el hombre que permitió la desviación ofrecida y abusó de esa confianza que Dios le dio. Ahí vino la tragedia y nos cobijó a todos nosotros. El diablo es un experto engañador. Es todo un experto para sembrar dudas en la gente. Entonces, hoy en día, ¿qué nos hace? También como eso le dio tan buen resultado, hoy en día también hace lo mismo con nosotros. Entonces nos dice, ¿para qué lee tanta Biblia? Hay otros libros también que son muy buenos. Mire, lea el libro de los Vedas, el Brahma, ¿sí? Lea el Corán, lea la filosofía de Manuel Kant, la filosofía de Nietzsche, etc. ¿Sí? Son libros muy buenos. Eso nos trajo una cantidad, nos tiene un poco de frases, como por ejemplo, la Biblia es un libro común y corriente. ¿Sí? Hay otros libros para consultar también. La Biblia no es confiable, que la Biblia fue escrita por un poco de hombres, ¿sí? Hasta pescadores y leñadores, etc. Quizás Dios no quería decir eso. Cada uno la interpreta a su manera. También nos dice que interprétala de acuerdo a su estado de ánimo, que usted la lee cuando siente de corazón leerla. Toda una cantidad de frases nos trae hoy a través de tantas personas. ¿Sí? La Biblia es sencillamente la palabra de Dios y punto. Sus palabras son las directrices de Dios, las que Eva debió haberse ceñido. ¿Sí? Y el hombre debía haberse apegado a esa palabra de Dios, ¿cierto? Lo mismo que le decía a Josué, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente y cuídate de cumplir la ley de Moisés, mi siervo. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. O sea que si se desvía del camino, ¿qué va a tener éxito? No, fracaso, tragedia, ¿cierto? Por ahí en Deuteronomio también nos dice que las palabras que yo te mando hoy estarán siempre en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Hola, eso debe tener una razón, ¿cierto? Para que haberse quedado escrita ahí en la palabra. Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. ¿Sí? Eso está en Deuteronomio 6, versículo 1. Y si no nos apegamos a la palabra, va a haber caos en la familia. No va a haber un puente de comunicación, ¿cierto? De unión. Va a haber caos en la salud, en la nación, en lo social, en lo interior del hombre. El hombre decide no cumplir con las normas de Dios, las normas de la sociedad, de la familia, del trabajo, y su mundo entonces se derrumba. Con mayor razón si no asume las normas divinas. Su final y su futuro será siempre su perdición. Mira, el diablo se dio cuenta que poner en el Edén el caos, ¿sí? Le daba un resultado excelente. Luego entonces ese fue su compromiso posterior, ¿sí? Ya con el hombre fuera del Edén vamos a hacer lo mismo y ya vamos a tener más libertad, ¿sí? Y hasta hoy en día nos sigue instruyendo, ¿sí? Para perdición, ¿sí? Entonces, ¿qué es la educación? ¿Sí? Dijimos, ¿cierto? ¿Sí? La educación abarca toda la vida. Usted todos los días está en plan de aprendizaje y en todas las áreas del hombre. Luego, entonces hay que creerle a Dios, ¿sí? Pero ese creerle es dinámico, es obediencia, para no sucumbir escuchando la voz de la serpiente.
Dios formó al hombre y de inmediato nos puso normas, el manual de conducta, la Biblia, la palabra de Dios. Adán recibió esa instrucción y la transmitió a su mujer, pero no la hizo cumplir. Decidió escuchar, decidió enseñarla, perdón, sino también no hacerle seguimiento, ¿sí? No hizo ajustes, no corrigió. Y eso es lo que nosotros estamos encargados ahora ante nuestros hijos, ¿sí? Hacerla cumplir, hacerla valer y hacerle seguimiento. Hay que hacer ajustes, hay que corregir, ¿sí? Luego, entonces, desde allá empieza la educación. En nosotros, la educación empieza cuando están niños nuestros hijos. Desde niños hay que enseñarles esto. Hay que creerle a Dios. Tus dudas, busca la respuesta a tus dudas en la palabra. No la busques en otra fuente. No sigas la instrucción de la serpiente, ¿sí? No pases por alto la palabra como Eva. No pases por alto la palabra y seguro no desobedecerás. Y si no desobedeces, tienes todo lo que el Señor te prometió. Que el Señor los bendiga grandemente.